Vamos a estar considerando Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés exhorta a la obediencia. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viráis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. Mirad, yo os he enseñado los estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Bendita es la palabra del Señor. Mis amados, Moisés, si recuerdan en una exposición anterior, le había rogado a Dios que le permitiera entrar a la tierra prometida. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel había sido esclavizado por 400 años, más de 400 años en Egipto, y Dios lo sacó con mano poderosa usando a Moisés como el líder que dirigió ese pueblo. Y como todos, Moisés tenía la promesa, más como líder, ¿verdad?, de que iba a entrar a ese pueblo, de que ese pueblo donde fluía leche y miel, él iba a entrar. Pero vimos en esa exposición anterior que Moisés tuvo algunas fallas. Moisés le falló a Dios en algunas cosas, y una de ellas fue que le desobedeció, porque Dios lo mandó a hacer una cosa y él hizo otra. Cuando le dijo que tocara las rocas para que saliera el agua, la golpeó 2 veces, porque estaba enojado con el pueblo, porque el pueblo lo estresaba, el pueblo le demandaba más de lo que él le podía dar. Incluso le decía al Señor: Señor, no aguanto más la presión que tengo con este pueblo. Pero Moisés, amado, también cuando Dios le dijo que iba a entrar a la tierra, desobedeció, porque Dios le dijo: vayan y entren, y él le escuchó la voz de muchos que dijeron que no se podía entrar. Pero Moisés, amado, era un hombre que estaba lleno de Dios, independientemente de su conducta, de los tropiezos que tuvo, ¿verdad?, como humano, porque muchas veces como humanos nos dejamos manipular de la mayoría, y cuando hacemos eso, amado, tenemos problemas, porque Dios es un Dios de minorías. Dios no es un Dios que escucha la voz de todo el mundo. Dios escucha la voz de los que le obedecen, y los que le obedecen son la minoría. Lamentablemente es así. Quisiéramos que fuera la mayoría lo que hiciera la voluntad de Dios, pero dice que el camino de la perdición es ancho y muchos son los que entran por esa puerta. Y es estrecho el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que entran. ¿Por qué? Porque servirle a Dios es un sacrificio, mis amados. Porque es luchar contra tu propia carne, contra tu propia naturaleza. Y Moisés
a pesar de que era un hombre que tenía un llamado especial, que tuvo un encuentro personal con Dios, que dice el Señor que él hablaba cara a cara con Moisés, Moisés tuvo algunas situaciones que le impidieron entrar a la tierra prometida. Pero hay algo maravilloso, y es que a pesar de esa situación y esa tristeza que le causaba a Moisés no poder entrar a la tierra prometida, después de haber pasado 40 años luchando para llegar, después de haber tenido todos esos conflictos, enfrentando a Faraón, viéndose al borde de la muerte en innumerables ocasiones, él tenía esa tristeza, pero esa tristeza no le impidió que le dijera al pueblo la necesidad que tenían de ser obedientes. Porque él se dio cuenta que su desobediencia fue la que le impidió entrar al reino. Entonces él empieza a hablarle al pueblo, exhortándole a ser obediente. ¿Para qué? Para que no le pasara lo mismo que a él. Para que ellos sí entraran, a pesar de que él no entró, que ellos también, que ellos pudieran tener la oportunidad de entrar. Y comienza diciéndole: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Moisés tenía unas leyes, tenía unos estatutos, tenía una constitución que Dios le había dado para que se la diera al pueblo. Y él le decía: oye ahora, pueblo. La mayoría, amados, se habían muerto ya cuando él empieza esta exhortación, porque ya están a punto de entrar a la tierra. Y él empieza a hablarle de lo que tenían que hacer. Oye ahora, pueblo, oye lo que Dios manda que tú hagas. Tenemos problemas, amados, cuando no hacemos lo que Dios nos manda. Cuando hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos satisface a nosotros, entonces tenemos problemas. Pero hay un dato, mis amados, y es que cuando usted está en obediencia al Señor, hay un gozo, hay un placer inmenso en la obediencia a Dios. Cuando usted se conecta con Dios y usted aprende a obedecerle a Dios, y usted empieza a disfrutar de la presencia de Dios y a disfrutar de hacer lo que a Dios le agrada. Un gozo que nada tiene que ver con el gozo mundano. Un gozo que nada tiene que ver con alcohol, con droga, con placer carnal. Es un gozo interior, amado, que te hace que tú estás en este mundo, pero tú sabes que no eres de este mundo. Pero eso tú tienes que experimentarlo con la obediencia al Señor, escuchando su palabra, leyendo su palabra y aplicándola a tu vida cada día. No un día sí, un día no. No un día a la semana porque voy a la iglesia. No. Siempre, cada día, cada noche, procurar estar en la presencia del Señor. Escucha los estatutos y decretos que te enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, tenemos que ejecutar esa palabra en nuestras vidas. Tenemos que oírla, escucharla. Tenemos que vivirla para poder poseer esa tierra que Dios nos tiene a nosotros preparada. A Israel le tenía una tierra física en un país donde había que sembrar para poder cosechar, donde había que criar ganados, animales para poder usar la leche. Pero Jesús nos promete con su sacrificio en la cruz que tendremos una vida en paz y gozo, en calles de oro y mar de cristal. Sobrenatural totalmente, mis amados. Algo sobrenatural tiene el Señor preparado para ti. Una ocasión, el Señor tuvo que decirle a sus discípulos: yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay muchas. Pero Él fue a prepararlo, a asignarlo a cada uno una morada celestial. ¿Quién va para esa morada? Yo voy a entrar a una de esas moradas celestiales. Alabado sea el nombre del Señor. Para entrar a esa tierra que Jehová tu Dios te promete, para entrar a ese reino de los cielos que el Señor nos promete, tenemos que vivir su palabra.
en obediencia permanente, para que no nos pase como Moisés. Obedecer su palabra como el Señor ordena que la obedezcamos. Porque hay gente que quiere obedecer la palabra a medias. Hay gente que quiere obedecer la palabra como ellos le place. Y no es así, mis amados. Es que tenemos que ejecutarla y obedecerla en nuestras vidas cada día. Y el Señor le dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hay gente, amado, lamentablemente, que le está quitando y le está poniendo a la palabra. Hay gente que se ha olvidado de lo que dice la Escritura y ha impuesto su doctrina. ¿Y sabe cuál es el problema? Que es la doctrina de lo que quiere la gente. Y nosotros tenemos que adaptarnos a la doctrina que Cristo quiere. Nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra. Cuando nosotros nos adaptamos a lo que la gente quiere, entonces nos estamos adaptando al mundo. Entonces, en vez de ellos convertirse a Cristo, los cristianos se están convirtiendo al mundo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Jeremías? A que ellos se conviertan a ti, a que ellos se conviertan al Señor, a que ellos hagan lo que yo digo que se debe hacer, porque eso es lo que va a garantizar la vida eterna. Si la iglesia sigue mundanizándose, el mundo metiéndose en la iglesia, haciéndole show a la gente para que sean agradables a la vista y no agradables al espíritu. Palabras que la gente quiere oír. Lamentablemente, amados, no es lo que usted quiere oír que se debe decir. Es lo que la Escritura dice que se te debe decir para que corrija los problemas que tú tienes en tu vida, para que puedas crecer espiritualmente, para que puedas acercarte al reino de los cielos. Hay gente, amado, que lamentablemente está en la iglesia y está lejísimo del reino de los cielos, porque está por sentarse en una silla ahí, como era antes. Está igualito como era antes. ¿Por qué? Porque la palabra que le están dando es que todo está bien. Y lamentablemente, amado, en este tiempo es que la gente está más mal en términos de conducta. La gente no se está acercando a Dios como Dios quiere que se acerque. Y los líderes, amados, tienen que tener mucho cuidado, porque tendremos que dar cuenta por esas vidas que Dios ha puesto al frente de nosotros. Por esas vidas que Dios nos ha puesto a decirle lo que Él quiere que nosotros le digamos. Y hay de los que le están diciendo otra cosa al pueblo. Porque Dios, amado, es celoso de su palabra. Él quiere que la gente haga lo que Él quiere que se haga para ser agradable a Él. Él quiere que seamos agradables a Él. Cuando somos agradables a Él, amado, su presencia viene y toca nuestras vidas. Pero si vivimos una vida cristiana a medias, una vida cristiana con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, una vida cristiana haciendo cosas que a Dios no le agradan, entonces su presencia no va a estar en nosotros. La presencia de Dios, amado, se manifiesta en la santidad. Él está en los que le obedecen, en los que le aman. Si usted dice que yo amo a Dios, yo creo en Dios, usted tiene que actuar como Dios quiere que usted actúe. De lo contrario, amado, estamos nadando sin rumbo. Y Dios quiere que nosotros tengamos un rumbo determinado, un objetivo, y es llegar al reino de los cielos. Vosotros os vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Hubo una ocasión, amado, en que el pueblo se inclinó a otros dioses y estaban, amados, perdidos, y Dios destruyó, amado, 24,000 en un solo día mató Dios. Te dirá, ese Dios sí es malo. No, amado, es que Dios es el dueño de toda carne, Dios es el dueño de toda vida. Y Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiere, porque fue quien nos creó.
Y Él quiere que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Pero esa vida Él nos la garantiza cuando nosotros vivimos en su obediencia. Cuando estamos obedeciéndole al otro, pertenecemos al otro. Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor quiere que nosotros recojamos con Él, que andemos con Él, que caminemos como Él caminó, que vivamos como Él vivió, que hagamos su voluntad cada día, mis amados. Cada día. Entonces, amado, a esta palabra, por usted complacer gente, usted no puede quitarle. Y como el Antiguo Testamento, amado, como la historia del pueblo de Israel es una sombra de la historia de la iglesia. Usted se va a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 y se va a encontrar con esa misma sentencia, que el que le quite o le añade palabra a esta escritura, su libro será quitado del reino, su nombre será quitado del libro de la vida. Dios no juega, mis amados. Dios te anota en el libro cuando tú vienes a sus pies humillado ante Él y te convierte y cambia tu vida. Pero si tú das para atrás y tú empiezas a quitarle y añadirle a la Biblia y hacer doctrina propia para complacer a la gente, entonces Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida. Yo quiero que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida para siempre. ¿Cuánto quieren que el Señor le mantenga su nombre escrito en el libro de la vida? Todos queremos, ¿verdad? Entonces para eso tenemos que ser obedientes a la palabra, para que Dios no nos destruya. Dios destruyó a los pueblos, al pueblo de Israel cuando se fue a obedecerle a dioses ajenos, cuando se fue para Baal Peor. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Los que le faltaron a Dios, los que le desobedecieron a Dios, murieron. Pero los que le fueron fieles a Dios, los que fueron obedientes, estaban vivos ahí. Amados, en ese proceso de 40 años de esa generación, no quedó nadie vivo. Todos los que salieron de Egipto murieron, esa generación murió. ¿Por qué murieron? Porque le desobedecieron a Dios. Porque hicieron desobedecer al líder. Porque presionaron tanto al líder que el líder ni siquiera él pudo entrar. Entonces, amado, lo que debemos procurar es estar en obediencia para que todos entremos a la tierra prometida. Para que todos lleguemos al reino, para que todos tengamos vida después de la muerte. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, mis amados. Todos están vivos hoy porque obedecieron, porque siguieron las directrices que Dios le dio a través de Moisés. Moisés cumplió su cometido. Moisés estuvo hasta el tiempo de entrar. Pero recuerden que en la exposición anterior hablábamos de que Dios le dijo: mira, prepara a Josué ya, que tú no vas a entrar. Porque Moisés les rogaba a Dios, les rogaba. Entonces, amados, debemos mirarnos en ese espejo. ¿Para qué? Para que no nos pase como a Moisés, que debemos estar en obediencia siempre, para que cuando llegue la hora de entrar, sea que nosotros partamos de este mundo por medio de la muerte, no nos digan: tú no puedes entrar. O sea, que Cristo levante su pueblo, levante su iglesia, y que nos quedemos aquí porque no estemos en la obediencia debida al Señor. Yo he enseñado en estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Donde ellos iban a entrar, necesariamente tenían que seguir en obediencia a la palabra, porque para eso Dios se lo enseñó. Porque Dios lo había designado a ellos sacerdotes de todo el mundo.
Todo el mundo lo que adoraba diferentes dioses en ese tiempo, como ocurre ahora también. Pero Dios enseñó al pueblo de Israel a adorar un solo Dios. Dios se les reveló al pueblo de Israel. Y Dios quería establecerlo en esa tierra para que ellos fueran el ejemplo de la humanidad. Como sacerdotes. Pero para cumplirse esa profecía en ellos, necesariamente tenían que estar en obediencia. Como el pueblo siguió en desobediencia, Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. Pero ellos hicieron un trabajo. El pueblo de Israel, si usted busca la geografía, en casi todos los países del mundo hay una comunidad judía, porque Dios los dispersó. Entonces, donde quiera que ellos están, son un ejemplo de que hay un Dios verdadero que no se puede ver, pero se puede sentir, que es el creador de los cielos y la tierra, que es el que mueve la naturaleza, que es el que cuando hay terremoto, Él es el que ordena que haya terremoto. Hay gente que dirá, ay, qué malo es Dios que hace terremoto, pero se olvida lo malo que somos nosotros, que provocamos tantas situaciones que maldicen la tierra y se provocan situaciones de esa naturaleza. Guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Oiga, amado, obedecer a Dios, obedecer lo que dice la palabra de Dios, es sabiduría, es inteligencia. Cuando usted es una persona obediente a Dios, la gente lo califica y la vida suya cambia para bien cuando usted empieza a caminar en los caminos del Señor. Usted es prosperado en todos los sentidos, espiritualmente, que es lo más importante, porque empieza a conocer a Dios, y materialmente, porque el que era bebedor, que gastaba su dinero en lo que no era de provecho, ya no es bebedor. El que era fumador, ya no es fumador. El que era drogadicto, ya no es drogadicto, porque el Señor cambia las cosas en la vida de las personas. Entonces, los ojos de los pueblos te van a ver como inteligente cuando vean que tú cumples los estatutos de Dios. Usted ve un muchacho que era un delincuente en el barrio y de repente el Señor lo toca, se convierte y cambia su vida. ¿Y qué empieza a decir la gente de él? ¡Wow! ¡Qué bien! Mira ese muchacho que estaba en pasos tan difíciles, mira cómo Dios lo cambió. Mira qué bien se ve, ahora anda con su corbata, ahora anda bien vestido, estuvo preso por problemas, pero ya todo eso se borró, ahora él anda predicando la palabra, ahora él anda haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llega, todo tiene que cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Los pueblos dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Amado, yo creo que no hay un país más famoso que Israel. Y es un país que tiene uno de los territorios más pequeños de todos los países del mundo. 21,000 kilómetros cuadrados. Menos de la mitad de lo que es República Dominicana. Y es, creo que el pueblo más famoso del mundo. A Israel lo menciona todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que por su conducta, por su conocimiento, los pueblos van a decir, sabio y entendido, nación grande es esta. No importa lo pequeño que tú seas, no importa lo pequeña que sea tu congregación, si el Señor está contigo y tú estás en obediencia, eres un pueblo grande para Dios y para los hombres. Y se pregunta Moisés, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Amado, la historia de Israel, todo el mundo sabe que fue una historia, ha sido una historia de prodigios, una historia de vencer 6 países en un día. 6 países que con 200 millones de personas atacaron Israel.
en la guerra de los 6 días, y a todos los venció. Y dirán, ¿y cómo es eso? Ah, porque grande es Jehová y digno de toda alabanza. Porque de Él es el poder, nadie puede contra el que Dios protege. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces Israel, grande es esta nación. ¿Por qué? Porque Dios la escogió. Si Dios te escogió a ti para que tú entres en su reino, eres grande delante del Señor. Si Dios ha manifestado su amor en tu vida, porque Él quiere que tú entres en su reino, eres grande delante de los hombres también. Aunque la gente no te valore, muchas veces Dios te está valorando. Grande, grande, porque todo lo que le pedimos nos lo da. Todo lo que le pidáis al Padre en el nombre del Hijo, Él lo hará. Amado, usted sabe el privilegio que es que lo que usted le pida a Dios, Dios lo hace. Usted ha meditado en eso, que lo que usted le pide a Dios, Dios lo hace. Medite un poquito. Que el Rey del universo está a su servicio. Lo único que usted tiene que tener al Hijo. Reconocer que el Hijo es Dios. Reconocer el sacrificio de Cristo en la vida suya. Y Él se va a manifestar de manera extraordinaria en su vida. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amado, mire, yo no sé si usted se ha detenido a pensar en lo injustas que son las leyes de los hombres. Si las leyes de los hombres fueran justas, las sociedades fueran diferentes. No hubiera tanta diferencia. Pero la ley de Jehová es justa. Si usted analiza, amado, las leyes de los países, cómo sirven para explotar a la gente, usted dice, son injustas. Son injustas. Pueden ser legales porque la aprueban, ¿verdad? Pero no son justas en la mayoría de los casos. Pero las leyes del Señor son justas delante de nosotros. Dios quiere que nosotros obedezcamos sus leyes, que nosotros vivamos conforme a sus leyes, sus estatutos y sus decretos. Y ello nos va a garantizar la vida eterna. Que Dios te bendiga.